Hablemos de Vinicius y su posible renovación, que cada día estamos más cerca de que llegue ese momento de renovarlo o de no renovarlo. El Real Madrid tiene que tomar una decisión. Ya muchos dicen que Vinicius está renovado, pero últimamente ha salido de que esa negociación no se ha llevado a cabo. No se ha llevado a cabo porque al parecer Vinicius no está contento con lo que le ofrece. Al parecer tenía unas palabras pactadas, pero solo palabras que no se han llevado a cabo. Pero al día de hoy, al parecer, Vini no está renovado. Y este es el tema al que quiero entrar. Hoy en día, este video lo grabó el 16 de julio del 2025. Hoy en día yo creo que el Real Madrid debe frenar la renovación de Vinicius. Y te voy a explicar algunos factores que para mí son decisivos para determinar por qué hay que frenarlo o por qué no hay que hacerlo en base a la circunstancia que a lo mejor Vinicius y el equipo capaz habían pactado, más que nada Vinicius. Pero yo quiero empezar por algo que es relevante. Vinicius venía de ser la estrella del Real Madrid y ha pasado a ser el jugador número 3 o el cuarto incluso en importancia. Llegó Mbappé y obviamente Mbappé va a tener más focos que Vinicius. Sabemos que es un jugador que el Real Madrid quería desde antes, tiene más marketing y además futbolísticamente, para que no vamos a engañar, Mbappé es mejor que Vinicius. Luego hay otro que ha sido el capitán en el campo, aunque no había sido obviamente no es el que carga la cinta de capitán, pero es súper importante y que la afición lo quiere, que es súper relevante en el campo como Federico Valverde. Capaz no tiene esa voz o ese voto de liderazgo que muchos recordamos de un Sergio Ramos, de Modric, Kroos, pero Valverde siempre está ahí y para la afición y para el juego del Real Madrid creo que ha sido esta temporada que ya acabamos de terminar más relevante y más importante que el mismo Vinicius. Y hay otro, te puede gustar más o te puede gustar menos. Que sé que hay partidos que da más y hay partidos que da menos. Pero Bellingham siempre tiene una buena actitud y además corre por muchos. Bellingham a veces le pega el pique de Vinicius, de Mbappé, cosas que ellos no hacen, lo corre Bellingham y también lo corre Valverde. También viene una temporada mala Bellingham, pero creo que tiene un peso tanto en el vestuario como comunica, en el centro del campo es importante y que para mí, aunque esté un poco su rendimiento un poco más bajo de lo que fue en la primera temporada, siento que la presencia de él es fundamental e importante en el campo. Así que por este momento, esa parte de Vinicius ya no es tan fundamental en el Real Madrid o no fue tan fundamental en el Real Madrid en esta temporada que acaba de terminar. Las estadísticas acompañan un poco a Vinicius, no lo vamos a negar. La temporada para él, a pesar de todo, de que tuvo un 2025 que marcó 2, 3 goles, ya ni recuerdo, pero en general en la temporada en números no fue tan malo. Él jugó 52 partidos, 21 goles y 15 asistencias. Y en el Mundial de Clubes fueron 6 partidos, un gol y una asistencia. Si lo vamos al tema estadístico, no lo veo mal marcar 21 goles, 15 asistencias, son 36 contribuciones a gol. Creo que son buenos números, pero hay que ver en dónde los hace. La primera parte de la temporada tuvo altos, bajos. Para Vinicius, esto es antes de enero. Tuvo altos, bajos y dejó cierta chispa en algunos partidos de ese jugador que era cuando fue el candidato al Balón de Oro, cuando fue el ganador del EBS. Tuvo ciertas cositas, pero desde que entró en el 2025, Vinicius ha sido nulo o casi nulo, sin asistencia, o sea, pocas asistencias, pocos goles, poca relevancia en los partidos, porque una cosa es marcar 21 goles. Obviamente los goles son importantes, sea cuando sea, pero vamos a estar conscientes de que la importancia de los goles va. Depende de los equipos a quién se los marca, si es el primer gol, si sirve para clasificar a octavos de Champions o cuartos de Champions. Y los goles de Vinicius creo que en esta temporada fueron pocos relevantes y además que en la parte más importante de la temporada marcó muy pocos y dio muy pocas asistencias, que es desde enero hacia adelante, que es la fase más importante. Vinicius estuvo muy desaparecido. Otro factor, yo creo que es que no aporta en otras facetas, me refiero, no aporta defensivamente. Y esto no es solo Vinicius, Mbappé también es señalado aquí, pero Vinicius nos venía entregando este comportamiento antes de la llegada de Mbappé.
era un jugador sacrificado, era un jugador que defendía, que bajaba, que corría hacia adelante, que apretaba, y lo ha dejado de hacer. Y Vinicius parece un cono cuando está presionando. En el Mundial de Clubes se vio muy claro esto, a pesar de que Xabi Alonso insiste en esta decisión de que tienen que ir a presionar, tienen que jugar colectivamente. Si estamos en fase defensiva, hay que defender todos. Si estamos en fase ofensiva, tenemos que atacar todos. Y Vini y Mbappé, pero en este caso que estamos hablando de Vini, es muy se diluye en esto, es una presión al trote. Y en los partidos, cuando pasan esa línea de presión, son dos jugadores menos y uno de esos es Vinicius. No son dos jugadores, Mbappé y Vinicius, que la saga defensiva o cuando el equipo contrario saca el balón ya tiene dos jugadores menos y se enfrenta solo a 8. Y como vemos en tendencia hoy en día, los equipos modernos o la táctica moderna indica que todos se atacan juntos. Contra el Paris Saint-Germain se vio, rompen la primera línea que eran Vinicius y Mbappé, y luego el Paris Saint-Germain, que todos juegan por todos lados, se les hace más fácil jugar contra 8 porque dos no están presionando. Así que en esta parte no aporta tampoco mucho Vinicius como para poder defenderlo de es sacrificado, obviamente sacrificado, pero creo que ya a nivel defensivo no hace lo que hacía otra temporada y es importante, al menos en este tema de Xabi Alonso es súper fundamental. Si nos vamos al fútbol de antes, todos presionaban, obviamente si nos vamos a la BBC, Cristiano tenía ese punto de no presionarlo, pero Cristiano era un jugador que te marcaba 50, 60 goles y te ganaba partidos importantes. Y sin embargo, a veces yo tengo recuerdos de Cristiano, no siempre, lógicamente, pero de actos puntuales de Cristiano defendiendo. Benzema era muy sacrificado y Gareth Bale también era muy sacrificado en ese sentido. Así que Vinicius no puede, esto es fácil de mejorar, yo creo que si se le mete en la cabeza, le meten en la cabeza de que defender es tan importante como su jugada ofensiva, lo va a hacer. Vinicius ha perdido la capacidad de driblar. Aquí lo estaba chequeando y parece mentira, pero el jugador que era antes de que intentaba, pasaba jugadores, era veloz, para mí la ha perdido un poco. Ojo, nunca ha tenido una efectividad muy grande y obviamente tener una efectividad grande en cuanto a dribles es un poco difícil. Pero Vinicius era antes te intentaba 20, te intentaba muchos y completaba al menos la mitad o un poco más. Pero lo intentaba y se veía que lo intentaba con sentido. Pero ahora, además que lo intenta menos, es menos efectivo. Aquí yo tengo dribles exitosos en la temporada es el 46%. Yo estaba viendo la estadística de Luis Díaz, por ejemplo, que son perfiles distintos, lógicamente, pero para mí en la Premier League incluso completar dribles es más complicado porque creo que es un fútbol más físico y Luis Díaz estaba alrededor de los 56%. Entonces, aquí, cuando tú eres el extremo del Real Madrid, yo creo que tienes que subir esta estadística. Y además, yo lo veo un poco más lento. Cuando tú lo ves corriendo, antes Vinicio era el tercero, cuarto más rápido del mundo. No sé, es un dato que me estoy inventando, pero tú sabes que cuando corría al espacio, nadie lo iba a alcanzar y ahora no me da esa sensación. También vamos a cerrar muy claro con esto. Y es algo que se ha hablado desde la eliminación del Mundial de Clubes. La llegada de Mbappé le ha afectado. Le ha afectado en muchas facetas. No se entiende con él en el campo, empezando por ahí. Yo tengo una muy particular, yo creo una muy particular de que es que Vinicius veía la primera temporada que acaba de terminar, espero que no sea así hacia adelante, veía a Mbappé con ojos de admiración, de admiración de ese que son contemporáneos, entre comillas, pero Mbappé creo que son 3 4 años mayor que Vinicius, y me imagino que lo sigue desde su trayectoria, de que empezó en el Mónaco, se fue al Paris Saint-Germain, ganó el Mundial. Ahí Vinicius, cuando Mbappé ganó el Mundial, es que Vinicius llega al Real Madrid en el 2018, un poco más, era un jugador muy joven y obviamente tiene a Mbappé, para mí lo ve con ojos de ídolo. Y yo me recuerdo los primeros partidos de Mbappé y Vinicius, era Vinicius tratando de darle todo a Mbappé, de ponérselo todo a Mbappé, de hacerle pases imposibles, de querer agradar. Y hay veces que en el campo, ellos pueden llevarse súper bien fuera del campo, pero hay veces que en el campo tienes que ser un poco egoísta y no porque sea Mbappé tienes que darle todos los balones a él. Hay veces que habían jugadas que Vinicius tenía que driblar y le intentaba el pase a Mbappé. Esto es a lo largo de la temporada. Yo creo que esta faceta obviamente ya la ha cambiado y ya lo verá más como compañero. Pero esto en particular yo creo que le afectó mucho a Vinicius al principio. Otra cosa que antes no afectaba porque cumplía en el campo.
pero ahí no hay que negar que Vinicius a veces se ha dejado llevar por el activismo y la victimización. El activismo de esto del racismo, todo está muy bien, obviamente hay que luchar contra ellos, pero yo creo que se le fue un poco de manos con el documental, para mí también hay un poco de victimización, obviamente le gritan en los estadios, yo no estoy diciendo que no, obviamente lo tratan mal, obviamente ha tenido comentarios racistas en su contra y ha sido maltratado, pero yo creo que una cosa es denunciarlo y ser activista en este sentido, y ya está pasando, se le está saliendo de la mano, y yo creo que mentalmente le puede afectar mucho esto. Vinicius para mí es un jugador recuperable. Es un jugador que si le cambias ciertos seteos mentales, puede volver a ser lo que era. Hay que trabajar un poco en el físico, no soy experto lógicamente, pero creo que está un poquito más lento, y cambiarle la mentalidad. Pero por esto yo no renovaría a Vinicius por ahora. Creo que es una parte que el Madrid tiene que validar, porque primero ya tiene, el Madrid siempre ha trabajado con escalas salariales, y ya Mbappé te le está rompiendo un poco. Vinicius se dice que te está pidiendo alrededor de 25 millones, pero si no vas a rendir como has rendido antes y vas a seguir este ritmo, vas a tener hipotecados ahí 25 millones hasta que se vaya o hasta que lo vendas, y va a ser más difícil porque le vas a extender el contrato durante 5 años más aproximadamente. Obviamente él va a querer ser tratado como el mejor jugador del mundo o como la referencia del Real Madrid, porque él es el que tiene las dos Champions, él es el que la ha ganado, y puede sonar un poco egocéntrico, o sea, Mbappé llegó y no tiene nada y es el que mejor cobra. Yo creo que en Vinicius quiere mantener esa faceta clave del Real Madrid de jugador principal, pero en este momento para mí hay muchos jugadores tóxicos, pero como estamos hablando de Vinicius, para mí él tiene que centrarse y está siendo un poco tóxico en ciertas cosas. Pero esta es mi conclusión, por eso yo no renovaría a Vinicius por ahora. Para mí es un jugador útil y ojalá renueve, porque si renueva quiere decir que lo ha hecho mejor, que ha mejorado, pero yo en este momento le daría pausa a la renovación. ¿Tú qué opinas? ¿Lo renovarías de una vez? ¿O lo venderías? ¿Lo dejarías libre? Quiero que lo comentes. Nos vemos en otro video.